un narrador es el mejor fotógrafo que nos puede compartir algo así de manera exquisita. Alguna vez Carlos Fuentes, nuestro Carlos Fuentes, el autor de La región más transparente, de Las buenas conciencias, de La muerte de Artemio Cruz y de muchos libros que escribió, novelista, cuentista, ensayista, dijo que si los libros de historia de la Rusia centenaria desaparecieran y que se quemaran todas las bibliotecas, bastaría con que sobrevivieran los libros de dos grandes escritores, como fueron León Tolstoy y Fedor Dostoyevsky, para saber que la historia de Rusia está ahí contenida en esas grandes novelas, de esos dos extraordinarios narradores, de lo mejor que ha dado la literatura universal. León Tolstoy, el autor de La guerra y la paz, y Dostoyevsky, autor de El príncipe idiota y de Los hermanos Karamazov, El jugador, entre otras novelas, porque escribió muchísimo Dostoyevsky. Y de él, aunque León Tolstoy escribió también mucho, como Ana Karenina, por ejemplo, una enorme novela, se le conoce más por la novela gigantesca, que es también un ladrillo, que se llama La guerra y la paz. Pero bueno, esto es parte de una breve introducción. No sé si desean hacer algún comentario adicional al cuento La muerte tiene permiso. Bueno, yo me sentí muy familiarizada en el sentido de que pese a los años, seguimos como en una jerarquía muy notoria, en el que siempre la parte rica o la parte gubernamental va, va a ser una injusticia ante, lamentablemente, zonas vulnerables. Y creo que el sentido de alzar la voz y de, de poder hacer algo siempre es lo primordial, pero si hay gente que en el mando que sigue siendo como ignorante o tal vez malas personas, pues creo que va a seguir así siendo las cosas pese al tiempo y pese a que ya hayamos pasado por esas circunstancias. Ciertamente, así es. Y aunque es un cuento, digamos que de mediados del siglo XX, o sea, época post-revolucionaria, aunque la revolución acabó en la segunda década del siglo XX, de todos modos, es una historia que tiene aún resonancias actuales, porque ¿cuántos pueblos no sabemos tienen más o menos el mismo perfil? Los pueblos más pobres del mundo, los municipios, por ejemplo, en Oaxaca se encuentra el municipio más pobre del país. Entonces ahí es donde esa realidad sigue siendo cruel, muy sanguinaria. Hay caciques y hay injusticias y todo eso. Entonces, en el último de los casos, un escritor se convierte en una persona que denuncia estas realidades injustas. ¿Alguien más? Bienvenida, amiga María. Muchas gracias, maestro. Igual saludos para todos. Gracias. Lina, ¿algo más? Pues no, lo que te había dicho, la verdad es que yo también sentí muchísima indignación por todo lo que describían que hacía el presidente municipal, o sea, de verdad sentí muchísima indignación, o sea, muchísima. O sea, el cuento sí me gustó mucho y Sí, y también algo que me gustó fue que la mesa directiva decía, ¿sabes qué? Pues sí, sí tenemos que darle permiso a este hombre porque no es posible que estas cosas sigan pasando, ¿no? Entonces, porque sí, me indignó mucho. sí, ya podemos comentar efectivamente digamos, una breve trama cuando piden permiso para matarlo, para hacerse justicia con mano propia, lo cual ya saben ustedes muy bien, no está permitido, ¿verdad? La ley lo prohíbe. Sin embargo, con todo lo que explicó, aquí, ¿cuál es el que explicó? A quien le dijeron que explicara, a Sacramento. Cuando Sacramento explica todo, no les queda más remedio que decir, vamos a darle permiso, ¿verdad? Y pues, ¿cuál sería la sorpresa de todo mundo? Simplemente
hasta el lenguaje. Pues muchas gracias por el permiso. Así habló, ¿eh? Porque como nadie nos hacía caso, desde ayer, el presidente municipal de San Juan de las Manzanas está difunto. Sí. Ya se lo habían escabechado. Bueno, esto es parte de... Y estos son los atractivos que nosotros podemos encontrar en muchas, pero muchísimas lecturas. Así podemos encontrar narraciones de largo aliento, que llegan a tener también finales inesperados. O, como les había mencionado en algunos ejemplos la vez pasada, libros que no quieres que se terminen. O sea, yo me he encontrado libros así y la verdad los repites. O sea, yo he releído como, no muchos, pero sí he releído como 5 libros, de tanto que te llegan a gustar. Pero bueno, no podemos perder mucho tiempo releyendo. Hay que seguir leyendo cosas nuevas. Bueno, y les había mandado también 2 cuentos que no sé si ya habrán tenido oportunidad de revisarlos. También de Horacio Quiroga, el escritor uruguayo. Una historia corta que se llama El almohadón de plumas. Ya lo habíamos comentado incluso, ¿no? Y Sí, habíamos comentado un pedacito, pero sí, ya después ya lo mandaste todo y bueno, yo ya lo leí. ¿Ya lo leíste? Ya. Ah, excelente. ¿Y qué te pareció? Ay, sabes, es que yo le tengo mucho miedo a los bichos, sobre todo a las ratas. ¡Oh! O ¡Ups! sea, me dan pánico. O sea, yo creo que nada me puede causar un infarto más que ver una rata. Entonces, nada más de imaginarme que el almohadón tenía un bicho, o sea, ay, no se sentía así como que cosa. ¡Híjole! Pues sí te comprendo perfectamente porque yo tengo fobia a los roedores. Ay, sí, Y, yo también. y una vez cuando leí una novela de Orson Welles que se llama 1984, a uno de los conspiradores, cuando lo atraparon, lo torturaron. No les quiero ni contar cuál fue el castigo que le pusieron con ratas. Ay, qué horror. Sí, le pusieron una jaula en la cabeza y le metieron unas ratas. Entonces, imagínense la Ay, escena no. horrible, espantosa. Espantosa. Pero, híjole, los chilenos, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, aplicaba a las mujeres, sobre todo, un castigo terrible. Eso no era ficción, era real. Les metían ratones en la vagina. Y imagínense lo que hacen los ratones. No, o sea, una cosa espantosa. Los seres humanos a veces no tienen o no tenemos límites. Pensar en un castigo así, o sea, una cosa terrible, inhumana, espantosa, vaya. No, por eso a veces tiene razón Salomón, cuando dice que el conocimiento causa dolor. Mucho conocimiento causa mucho dolor. Está en los Salmos. Pero bueno, vamos a seguir para no estar pensando esas cosas. Vamos a irnos a la presentación. Tenemos ya ahí en la diapositiva el esquema básico del informe. Digo, ese informe porque probablemente en este tipo de escrito es en el que más de pronto tengamos que recurrir, al que más tengamos que recurrir, el que más tengamos que utilizar para presentar información que me es necesaria, a mí en mi caso, para lo que quiero transmitir, dependiendo la naturaleza de mi trabajo, ¿verdad? Entonces, bueno, miren, cuando se trata de un escrito, incluso un ensayo, incluso, no sé, el texto debe tener un formato que es como el de un libro. A veces, para explicar esta parte, yo tengo que poner como símil un libro. Todos conocemos un libro, todos conocemos cuáles son las partes del libro. Entonces, como tal, un libro debe tener siempre una parte inicial, que es su introducción, ¿no? Es la primera parte del informe donde el autor expone sucintamente, o sea, de manera muy breve, porque es un párrafo, al lector su propósito. Si es un informe, obviamente es un escrito, no sé, puede ser un escrito de una página nada más. Esto significa
que la introducción es un párrafo. Por eso es sucinto ese párrafo, breve. Está en un formato muy reducido y yo no tengo que extenderme mucho. ¿Por qué sucintamente? Porque yo les he explicado desde un principio. No podemos de ninguna manera estar pensando al estilo, al más puro estilo latinoamericano, que, digamos, extendernos tirando todo el rollo del mundo, pensando que con eso vamos a quedar bien con el destinatario de mi texto o de mi informe, porque no es verdad. Al contrario, podemos quedar mal porque resulta que podemos hasta incluso hacer que nuestro lector se aburra, porque va a decir, bueno, ¿por qué me está contando tantas cosas que ni al caso vienen? Y es verdad, muchas veces no vienen ni al caso. Bueno, en ese sentido, entonces, tiene que ser algo sucinto, ¿no? Y bueno, refiere los hechos que corresponden de lo que yo quiero decir. O sea, en ese primer párrafo ya estoy diciendo de qué quiero hablar, porque el resto de los párrafos yo le voy a dar, digamos, un poco más de detalles de ese tema que ya le estoy abordando en el informe. Entonces, hay un esquema gráfico en la siguiente diapositiva. Esquema gráfico para que tengamos clarito o más claro cómo va a realizarse digamos, este informe, ¿no? Digamos, en la parte central viene la introducción, ¿no? Que es lo que yo acabo de explicar, que sea muy, muy breve. Posteriormente viene el propósito, ¿no? ¿Cuál es el propósito de lo que yo estoy escribiendo? Después voy a plantear el hecho, ¿no? Con los detalles correspondientes. Y obviamente le tengo que resaltar la importancia en ese informe, lo que yo estoy escribiendo, y también, obviamente, tengo que establecer una metodología, ¿verdad? Todo va a depender del tipo de escrito que sea. No es lo mismo, ni será nunca lo mismo, un informe administrativo que un informe científico o un informe jurídico. Van a ser muy diferentes y por consecuencia habrá que ser muy cuidadosos también en el manejo de la metodología y del léxico que yo voy a implementar. Así que bueno, después de que ya tenemos clara en esta imagen esas partes del informe, entonces me voy al propósito, que es la siguiente, para tener claramente establecida la idea de qué es el propósito, ¿no? O sea, el lector necesita saber desde un principio por qué razón se le somete determinada información, ¿no? Debe haber siempre una postura, porque por eso yo voy a esperar siempre una decisión de la parte del lector, porque el lector va a recibir información, va a darse por enterado de una información específica, de un hecho acaecido, ¿verdad? Entonces, por eso, antes de escribir el texto, el informante ya ha analizado a fondo el asunto. O sea, él va a desmenuzar, va a explicar, ese es el propósito, va a explicar un tema en ese informe. Pero no se va a extender las hojas y las hojas y las hojas, ¿no? Debe justificar, sí, lo que está escribiendo, por supuesto, y esto lo decide desde un inicio. En un inicio va a decir, bueno, mi propósito va a ser yo voy a comunicar esta parte, ¿no? Y bueno, ahí está el asunto. En el propósito, nosotros ya estamos estableciendo algo muy, muy concreto. Bueno, ahora nos vamos al hecho. Cuando hablemos del hecho, significa que yo estoy planteando el hecho real, que puede ser incluso implícito dentro del propósito. Yo puedo estar explicando, ¿no? De forma sumaria, pero completa. ¿Sí? Sumaria, reducida, sintetizada, sí, pero completa. Por lo cual, pues sí se requiere cierta habilidad para escribir, porque debe incluir todo lo necesario
sin que nos extendamos más de la cuenta, porque acuérdense que yo les he insistido mucho. No paja. No paja y no paja. O sea, no palabrería por palabrería. No tiene caso escribir de más. Lo que no tenga razón de ser. Si una oración está de más, la quito. No tiene caso poner paja, ¿no? Entonces, esta parte implica un cierto dominio de la síntesis. ¿Sí? Voy a sintetizar mis propias ideas y las voy a explicar de forma tal que yo con claridad explique en ese informe lo que yo estoy diciendo, lo que yo quiero transmitir, sin que, digamos, realice un rodeo de palabras, sin que le dé vueltas al asunto, sin que escriba de más, no, a lo sintético, a lo que es. Bueno, y en el siguiente, cuando estamos estableciendo la importancia, ¿verdad? Conforme a la estrategia que se haya fijado el informante, puede resultar conveniente señalar la importancia del asunto para las funciones del lector. Yo tengo que destacar por qué es importante lo que estoy escribiendo. ¿Por qué le tengo que transmitir, no sé, a un socio, a un jefe, a un posible cliente, la información que le estoy escribiendo, ¿verdad? Nada puede pasar inadvertido, digamos, o que se haya tergiversado la información, que no le esté dando lo que es, sino decirle que esto es importante por esta razón. Y yo estoy con 2 argumentos, quizá con 3 argumentos, sosteniendo la importancia de mi escrito. Pero entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser capaces de escribir con lógica, con coherencia, con congruencia, lo que estoy destacando de la información. Y lo destaco porque es importante. Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Ahora, en cuanto a la metodología, en ciertos casos, cuando se trata de un hecho, se describe una situación o se someten resultados de averiguaciones o investigaciones. Es de rigor anticipar al lector el método o procedimiento en el cual yo me estoy basando para recoger los datos, ¿no? No sé, a lo mejor estoy yo planteando que quiero venderle una encuesta, ahorita que están tan de moda las encuestas políticas, y yo le tengo que explicar a mi probable cliente cómo voy a recoger toda la información, no sé, en el distrito que le vamos a trabajar para destacar que obviamente el resultado va a ser muy bueno cuando terminemos la investigación. Y entonces yo les voy a plantear, la metodología va a ser encuesta directa a tal número de habitantes que se va a elegir aleatoriamente en cada uno de los municipios de todo el distrito de manera equitativa o proporcional a la población. Y yo ya estoy explicando cuál es la metodología, ¿verdad? Bueno, para, digamos, los tipos de informes científicos o informes técnicos, la metodología es absolutamente indispensable. A lo mejor cuando se trata de algún otro tipo de texto que no sea con esa rigurosidad científica, yo voy a obviar o a pasar por alto la metodología. Pero de cualquier forma, yo tengo que pensar, si el texto me lo pide, entonces lo tengo que integrar, la metodología. Entonces, bueno, esto es de manera muy esquemática a lo que se refiere el informe, ¿no? Primero es la introducción, que es la primera parte, ¿no? Posteriormente, yo tengo que resaltar el propósito. Y dentro del párrafo del propósito, puedo agregar el hecho. De manera implícita, lo puedo ir ahí ya abordando. En el siguiente, yo voy a destacar la importancia y al final explicar la metodología en caso de que el informe lo requiera. Si no lo requiere, entonces digamos, no es que me lo pase por alto, sino que simplemente no lo necesita. No le es necesario y entonces no lo tengo que integrar. Bastaría con las primeras 4 partes. Pero ya decimos, si es científico, si es técnico, esto significa que tengo que integrar
las 5 partes de ese informe. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? ¿Comentario, duda, aclaración? No por el momento. No, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, cuando vamos al cuerpo o desarrollo, ¿qué significa? Significa que en el informe se analizan, se discuten las posibles soluciones del problema, ¿verdad? En cada solución se presentan con todos los elementos de juicio que sean posibles para que puedan ser evaluados por el lector, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué es la parte del cuerpo o desarrollo? Es aquella en la que yo ya voy a ser más explícito, con un poco más de detalle, de cuál es el planteamiento que yo estoy haciendo. En el desarrollo puedo plantear soluciones. Obviamente tengo que plantear antes el problema, pero puedo ir planteando ya soluciones, ¿verdad? Y bueno, a lo mejor ya puedo yo plantear la solución más conveniente. Si yo insisto en el ejemplo de las encuestas, yo le voy a plantear a mi probable cliente cuál es la solución que él va a tener al final cuando le presente yo los resultados reales del trabajo de campo que ha hecho el político que quiere contender a un cargo, y entonces yo, como encuestadora, le estoy planteando las soluciones que él necesita para que él sepa en dónde está parado, cuál es su grado de aceptación, su nivel de popularidad, o si no es muy conocido, o si conocen el planteamiento de sus ideas, de las soluciones que él ha planteado en su distrito. Entonces yo ahí ya le voy explicando, pero le estoy poniendo una solución, ¿verdad? Ya esto es lo que sí es el cuerpo o el desarrollo. Cuando estamos ya de manera directa sobre el tema general y yo ya abordé toda esta parte, entonces me voy a la parte final del mismo. O sea, yo ya voy a irme a las conclusiones, ¿no? Primero una gran conclusión, una conclusión general, y luego, si es posible, de manera sintética, voy a establecer 2 o 3 conclusiones que sean válidas para que este informe esté completo. Y al final, ya en la parte final, yo puedo escribir algunas recomendaciones, ¿verdad? Algunas recomendaciones porque, bueno, no sé, si voy a presentar un informe en mi oficina y me pidieron analizar, por ejemplo, un ejemplo de pronto que se nos puede ocurrir en este momento, me pidan analizar de qué manera podríamos hacer que el personal se pueda rotar por aquello de la sana distancia en los horarios y en los días convenientes para que cierto personal trabaje un día y otro personal otro día. Entonces yo hago el análisis, planteo y al final digo, mis recomendaciones son que tal área debe estar lunes, miércoles y viernes. Y esta otra área, que es la que se destaca por este servicio a la comunidad, martes, jueves y sábado, como recomendaciones, ¿verdad? Y yo estoy ya planteando soluciones, ya estoy diciendo qué debe hacerse, quién debe hacerlo y cuándo debe ser hecho. Eso es lo que yo ya estoy planteando en este informe. Repito, siempre tenemos que irnos a lo más práctico. El rollo, la paja, no me va a servir de nada. Y no vale la pena que yo le esté echando puro rollo, porque todo pasa. Yo pierdo mi tiempo escribiendo rollo y a mi lector, que puede ser mi jefe, por ejemplo, también lo voy a hacer perder el tiempo. Y al rato hasta un regaño me voy a llevar, porque va a decir, oye, canijo, pues ponte a hacer las cosas bien y escribe lo que es, no me eches rollo. Porque la verdad todo pasa, se pierde tiempo y hasta a veces las personas se enojan. Por lo tanto, tengo que ser muy concreto, tengo que ser muy práctico y tengo que ser muy, muy claro, ordenado, congruente y acorde con el léxico del tema que yo quiero presentar. Vamos a reiterar, nunca un informe de tema científico, de tema sociológico, de tema sociopolítico o técnico administrativo
va a llevar el mismo léxico. Son diferentes realidades y como consecuencia, esto significa que el léxico tiene que ser acorde con cada texto. Bueno, esto así de manera general. Hay un tipo de informe que se llama persuasivo, ¿no? El informe persuasivo, que puede ser científico, técnico o comercial, puede adoptar la misma forma anterior que ya estuvimos revisando, ¿verdad? Pero, ¿por qué se llama persuasivo? Porque persuade el problema. A lo mejor yo lo quiero persuadir, yo lo quiero convencer de que lo que le estoy escribiendo, eso así debe de ser. Pero para ello le tengo que dar elementos, le tengo que dar referencias, le tengo que dar argumentos convincentes. De lo contrario, no lo voy a poder convencer. Sería imposible porque no le estoy dando las bases que se necesitan para que ese jefe tome la decisión o mi posible cliente decida contratarme. Entonces ahí se comentan las características, ventajas y posibles desventajas del mismo, su estructura y dimensiones. Y por último, tenemos el informe de solicitud, ¿no? En el informe de solicitud, es un tipo de composición en la cual el emisor pide el cumplimiento de un derecho, de un servicio al receptor, ¿verdad? Ya sea para una situación o para cumplir determinadas tareas propias de una institución. Se comentan las características, ventajas y posibles desventajas del mismo, su estructura y dimensiones. Pero en estricto sentido, el informe general, el informe persuasivo y el informe de solicitud podrían llevar más o menos al mismo formato. Lo que sí se tiene que destacar es que en los argumentos yo tengo que ser capaz de convencer a quien yo quiero convencer de que tome una decisión en tal o cual sentido, de que me contrate para este servicio o de que el lector haga lo que yo le estoy pidiendo, por su propia voluntad, por supuesto, porque habré sido capaz de convencerlo. Fui persuasivo e hice bien mi trabajo. Digamos que la prueba suprema de alguien que toma una decisión basado en mi informe, la prueba suprema de que aprobé es, la prueba suprema de que pasé a lo mejor con 9, significa que el lector, el cliente o el jefe hizo lo que yo le pedí. Eso es, digamos, aprobar. A lo mejor hasta con 10. Todo va a depender de en qué sentido se tome la decisión por parte del receptor o del lector. Bueno, ¿algún comentario hasta este momento? No, todo bien. Ok, perfectamente. Nos quedan 5 minutos. Vamos a comentar una tarea. Sí, muy bien. Adelante, maestro. Dinos. Les voy a pedir, y esa tarea la van a mandar a donde la tengan que mandar, a la plataforma, ¿no? Les voy a pedir que del campo en el que cada uno y una estén desarrollándose, escriban un breve informe. Creo que, no sé si alguien ya me empezó a mandar para quien ya haya empezado a escribirlo, ¿cómo se llama? Les pedí una tarea personalizada. ¿Su diario? ¿El diario? Ajá. ¿Pero hay que mandarlo, maestro, o es algo O privado? sea, sí, bueno, si es muy privado, no, porque si alguien hizo una travesura y no me la quiere compartir, pues obvio que no, ¿verdad? Yo tampoco iba a compartir mis travesuras. No, digamos algo muy, muy general, un ejemplo de un diario muy sencillo, que no sea muy íntimo. Eso es 1. 2, les voy a pedir, por favor, que hagan un informe de, no sé, puede ser un informe de labores, puede ser un informe académico, puede ser un informe comercial de algo que yo quiero vender o le ofrezco a un posible cliente. Y voy a integrar en este informe, en esta tarea, las partes que están en la gráfica que pusimos, donde dice esquema gráfico. Ahí vamos a integrar, obviamente, una introducción, un propósito, el hecho, la importancia, la metodología. Y luego le voy a dar forma en el cuerpo o en el desarrollo
voy a establecer las conclusiones y las recomendaciones al final. Esto es lo que yo les pediría, que puede ser que se integre incluso ese informe, porque va a ser muy breve en realidad. Lo pueden integrar en una sola hojita, para que no se vayan a quebrar la cabeza. ¿Alguna duda? No, está bien. Está bien. Además, la tarea ahorita también la subo a la plataforma para que la puedan consultar con el video. Me parece bien. Ok. Perfectamente. Bueno, les estoy buscando, digamos, algunas otras lecturas, porque si por mí fuera, pues yo ya les mandaría mi lista de mis libros favoritos, pero más bien de ahí tengo que buscar qué es algo que les pudiera gustar mucho para que vayamos agarrándole más sabor a la lectura. Porque como todos sabemos, puesto que lo pasamos alguna vez, el agarrarle el cariño a un área específica es porque o nos lo compartió bien un buen maestro, o porque a pesar del maestro llegamos a encontrar algunas áreas de ese conocimiento que me gustaron mucho y por consecuencia le agarré cariño a esa materia. Pero la verdad es que no todas las materias podemos amarlas de igual manera. Y a lo mejor es un lugar común decir, o un cliché, para todos decir que a cualquier estudiante se le va a dificultar regularmente en la escuela las matemáticas. Pero por experiencia propia yo les puedo decir, cuando encontramos un buen maestro, cuando encontramos una forma de razonamiento matemático que sea excelso, acabamos amando las matemáticas, aunque a lo mejor no hayan sido... Tiene electricidad. ¿Mandé? No, tiene un tubo de... ¿Alguien? No, adelante, adelante. La cuestión es que las matemáticas las podemos acabar amando dependiendo de por dónde nos entren al cerebro. El gusto que le vamos a agarrar es quizá porque influyó un buen maestro o porque influyó un buen material o un problema que pudimos resolver, ¿no? Lo mismo ocurre con los libros. Y hablo de cualquier libro, no voy a hablar solo de literatura. ¿Por qué insisto? A veces han de pensar, ¿por qué insiste mucho en literatura? Porque yo les dije que esa es la puerta de acceso a todas las demás áreas. La literatura es incomparable en ese sentido. Y el día que nos enamoremos de la literatura, ese día nos vamos a enamorar de cualquier otro libro. A lo mejor sea muy denso, que a lo mejor yo me chuté, digo, por experiencia les digo, mis clases de literatura que yo daba en prepa hace algunos años, tuve muchas experiencias. Y cuando de pronto yo ponía como textos, yo les decía, a ver, aquí están esos 40 títulos, a elegir. Y pues les ponía muchos de Julio Verne, por ejemplo, ¿no? Pues un estudiante una vez agarró todo y se aventó en todo el año, todo Julio Verne. Hasta leyó todos los libros de Julio Verne. Y yo no había leído todos. Yo había leído como 10. Pues él leyó toda la colección. Bueno, eso pasa cuando nos enamoramos de algo. Eso sucede. ¿Por qué? Porque nos acaba encantando y entonces queremos seguir. Queremos probar más y más y más. Pero cuando superemos esa puerta, vamos a llegar a otro conocimiento. Y de pronto, ¿sabes qué? Tengo aquí un libro de Max Weber, un economista, politólogo europeo. Y de pronto tengo un libro, veo que es denso, pero ¿sabes qué? Me empezó a gustar y me seguí de frente. Eso es lo que nos puede pasar a la larga y eso es a lo que yo le apuesto. Pues muchas gracias por su atención. Creo que el tiempo nos vigila y se nos está agotando ya, ¿verdad? No sé si alguien desea comentar algo. Maestro, en ese tenor, pues ya vaya haciendo la propuesta de unos 10 títulos para ver para enamorarnos de la lectura. Perfectamente, con mucho gusto se las preparo y se las envío a la página. Muchas gracias, maestro. Para el miércoles la voy a ahí, pero yo se las mando desde mañana. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buenas noches a todas y todos. Gracias por participar. Estamos dando seguimiento en la plataforma. Muy amables. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.